Buen día. Hoy otra cápsula para personal de salud. Se comentará sobre las nuevas recomendaciones EULAR para manejo de síndrome antifosfolípido del 2019. La práctica clínica del manejo del síndrome antifosfolípido es altamente variable, debido a su baja frecuencia y por los cambios frecuentes en diagnóstico, clasificación, espectro clínico y manejo, debido a los avances en conocimiento. Además, hay pocos estudios aleatorizados de alta calidad y, debido a las dificultades para realizarlos en una enfermedad poco frecuente y potencialmente devastadora, no siempre contamos con la mejor información para tomar decisiones. La metodología del desarrollo de las recomendaciones está descrito en el enlace adjunto en la descripción de este podcast. Las recomendaciones y resultados se enumerarán a continuación. Primero, definen lo que son los títulos medios a altos de anticuerpos antifosfolipídicos. Estos no cambian mucho con recomendaciones previas. IgG o IgM anticardiolipina, mayores a 40 GPL o MPL unidades, respectivamente, o mayores al percentil 99 por ELISA estandarizado, se toman como títulos medios a altos. Para anti-beta-2 glicoproteína 1, IgG o IgM, se toman los valores mayores al percentil 99 por ELISA estandarizado. El anticoagulante lúpico, que es el subtipo que más se relaciona con trombosis, se debe realizar según las guías internacionales para el mismo. Adicionalmente, se deben identificar factores asociados con alto riesgo trombótico o de eventos obstétricos. Estos son el perfil de alto riesgo, que es la presencia en 2 o más ocasiones con al menos 12 semanas de diferencia de anticoagulante lúpico, o de doble positividad, que es cualquier combinación de anticoagulante lúpico, anticardiolipina o anti-beta-2 glicoproteína, o la triple positividad, y la presencia de anticuerpos en altos títulos. El perfil de bajo riesgo lo definen como anticardiolipinas o anti-beta-2 glicoproteínas aislados en títulos bajos a medios y sobre todo si son transitorios. Otros factores de riesgo asociados a eventos clínicos son la coexistencia de otras enfermedades autoinmunes, historia de síndrome antifosfolípido trombótico u obstétrico o la presencia de factores de riesgo cardiovasculares tradicionales. Todos estos factores deben ser buscados de forma activa y al ser detectados requerirán intervención para disminuir el riesgo trombótico de cada persona. Adicionalmente, se deben seguir las recomendaciones de prevención de enfermedad cardiovascular en la población general. Recordar, realizar tromboprofilaxis con heparinas de bajo peso molecular en las condiciones de alto riesgo de trombosis y se debe realizar consejería en el uso de antagonistas de vitamina K y del seguimiento de los mismos a los pacientes que inician anticoagulación. Se debe promover actividad física, dar consejería preconcepcional y consejería sobre tratamientos hormonales para las mujeres. Cuando ya se tiene un perfil antifosfolípido positivo, se debe evaluar si la persona tiene o no tiene diagnóstico de síndrome antifosfolípido, y según esto dependerán las recomendaciones al caso. En pacientes con positividad para anticuerpos antifosfolípido, pero sin diagnóstico de síndrome antifosfolípido, proponen que se debe hacer profilaxis primaria con aspirina en bajas dosis, o sea, 75 a 100 miligramos día, tengan o no tengan factores de riesgo tradicionales, sobre todo si hay un perfil de anticuerpos antifosfolípido de alto riesgo. Aunque la evidencia de esta recomendación está basada en estudios retrospectivos que sugieren que el riesgo de trombosis pareciera ser mayor que el riesgo de sangrado. En pacientes con lupus eritematoso sistémico, con un perfil antifosfolípido positivo, se recomienda también aspirina en bajas dosis cuando hay alto riesgo de trombosis y se podría considerar la aspirina en bajas dosis para aquellos que tienen un bajo riesgo. Estas recomendaciones se basan en estudios retrospectivos y en un metaanálisis. El efecto de aspirina en bajas dosis pareciera ser independiente al uso de antimaláricos en los pacientes con lupus eritematoso sistémico. En las mujeres con síndrome antifosfolípido y sin embarazo, el manejo con aspirina a bajas dosis debe ser de forma indefinida. Cuando ya se comenta en las guías sobre la tromboprofilaxis secundaria, se dividen los pacientes según el tipo de trombosis. En pacientes con síndrome antifosfolípido y una primera trombosis, se recomienda manejo con antagonistas de vitamina K, con un INR objetivo de 2 a 3.
Los autores recomiendan que no se debe utilizar rivaroxaban en pacientes con triple positividad anticuerpos antifosfolípido, debido al alto riesgo de recurrencias. Los anticoagulantes directos orales solo deben ser considerados en pacientes que no logran un INR adecuado a pesar de adherencia a antagonistas de vitamina K o aquellos con alguna contraindicación a antagonistas de vitamina K, como lo sería la alergia. El dabigatran no tiene estudios aleatorizados y solo tiene análisis post-hoc con pocos pacientes, por lo cual no es recomendado. En cuanto al rivaroxaban, el único ensayo clínico aleatorizado fue suspendido debido a una mayor frecuencia de eventos trombóticos, principalmente arteriales, en el brazo de rivaroxaban en pacientes con triple positividad. Cuando se comenta trombosis venosa profunda sin provocación, los pacientes deben tener tratamiento por anticoagulación a largo plazo. Y en aquellos pacientes con síndrome antifosfolípido que tengan una trombosis venosa provocada, o sea, con un factor desencadenante identificado, deberán tener una duración de tratamiento de acuerdo a las guías internacionales para manejo en trombosis venosa de pacientes sin síndrome antifosfolípido. La anticoagulación a largo plazo deberá ser tenida en cuenta en pacientes con perfil de alto riesgo u otros factores de riesgo de recurrencia. En pacientes en anticoagulación con antagonistas de vitamina K que tengan trombosis repetidas a pesar de un INR entre 2 a 3, se deberá realizar lo siguiente: investigar y educar sobre la adherencia al tratamiento y realizar una mayor frecuencia de medición de INR. Si el INR de 2 a 3 se ha conseguido, se puede considerar la adición de aspirina a bajas dosis o realizar tratamiento para un INR de 3 a 4 o cambiar a heparinas de bajo peso molecular. En pacientes con síndrome antifosfolípido y un primer evento trombótico arterial, el tratamiento debe ser con antagonistas de vitamina K. El objetivo del INR debe ser entre 2 a 3 o 3 a 4 según el riesgo individual de cada paciente, para sangrado. Se puede considerar también un INR de 2 a 3 y adición de ácido salicílico a bajas dosis. No se recomienda el rivaroxaban y en trombosis arterial repetida se podría considerar aumentar un INR a 3 a 4 si previamente era de 2 a 3 o adición de ácido salicílico a bajas dosis o cambio de heparinas de bajo peso molecular. En los pacientes con manifestaciones obstétricas se recomienda lo siguiente: si no tienen síndrome antifosfolípido, pero tienen un perfil antifosfolípido de alto riesgo, todas las pacientes deben considerar ácido salicílico a bajas dosis, aun si no han tenido eventos obstétricos previos. En las mujeres con eventos obstétricos previos sin manifestaciones trombóticas, tengan o no tengan diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, se sugiere la combinación de ácido salicílico en bajas dosis y heparinas de bajo peso molecular en dosis profiláctica. Si, adicionalmente, han tenido historias de parto pretérmino por debajo de la semana 34 debido a preeclampsia, eclampsia o insuficiencia placentaria, deben tener la misma estrategia que en las pacientes que han tenido abortos previamente. Aquellos pacientes que no cumplan los criterios obstétricos de síndrome antifosfolípido, de todas maneras deberán ser candidatas para ácido salicílico a bajas dosis o una combinación de ácido salicílico más heparinas de bajo peso molecular según el riesgo. Aquellas pacientes que reciban heparinas de bajo peso molecular profiláctica durante el embarazo deberán recibirla también a dosis de profilaxis durante las 6 semanas posteriores al parto para disminuir el riesgo de trombosis. En pacientes con síndrome antifosfolípido obstétrico con pérdidas recurrentes a pesar del uso de dosis de ácido salicílico y heparinas de bajo peso molecular, se puede considerar aumentar la heparina de bajo peso molecular a dosis terapéutica de anticoagulación o adición de hidroxicloroquina o de prednisolona a bajas dosis en el primer trimestre. El uso de gamaglobulina humana intravenoso debe ser considerado solo en casos seleccionados. En pacientes con síndrome antifosfolípido y manifestaciones obstétricas previas deberán recibir heparinas de bajo peso molecular en dosis de anticoagulación durante todo el embarazo y dosis bajas de ácido salicílico durante todo el embarazo. En aquellos pacientes con síndrome antifosfolípido catastrófico se requiere, primero, prevención,
Entonces, todos los pacientes siempre deberán tener tratamiento oportuno de las infecciones y se deberá mantener la anticoagulación sin interrupción en pacientes con diagnóstico de síndrome antifosfolípido. Y cuando se identifica esta complicación, siempre deberán recibir manejo combinado con glucocorticoides, heparinas, y ya sea recambios plasmáticos o gamma-globulina humana intravenosa. Y siempre debe recibir tratamiento el desencadenante. En aquellos pacientes que se considere síndrome antifosfolípido catastrófico refractario, se deberá considerar la posibilidad de depresión de células B con rituximab o inhibición de complemento con eculizumab. Consideramos que el principal reto para el desarrollo de recomendaciones es la baja certeza de la evidencia. Muchos estudios incluyen pacientes con diferentes manifestaciones clínicas y no tienen datos estratificados para eventos arteriales o venosos. Además, los estudios aleatorizados sufren de alto riesgo de sesgo y un bajo poder debido a la poca frecuencia de este síndrome. Un mejor entendimiento de los mecanismos patofisiológicos ayudará a identificar nuevos objetivos terapéuticos y realizar un mejor balance entre anticoagulación e inmunomodulación en las diferentes manifestaciones. El desarrollo de estudios en poblaciones homogéneas podrá aportar mejor información para actualizar estas recomendaciones y optimizar el manejo de estos pacientes. Los esperamos con información concisa y de utilidad en una próxima cápsula.